En primer lugar, es un honor para mí, como presidente de FEBICHAM, darles la bienvenida a todos los participantes y a todas las personas que se han inscrito. FEBICHAM es una federación de cámaras binacionales de comercio en Estados Unidos. Estamos basados en Miami y nuestros miembros son cámaras binacionales y multinacionales de comercio. Y lo que pretendemos es hacer una línea de seminarios orientados a los negocios, entregando herramientas que permitan una mayor eficiencia y que sean muy útiles en la gestión de las empresas pequeñas y medianas. Estamos grabando este evento, así que esto lo hacemos porque muchas de las personas que se inscriben a veces quieren ver nuevamente el webinar en forma completa o parcial, así que ya va a estar en nuestra página web y ya les daremos a conocer cuál es la forma de... Bueno, ya estamos con una buena cantidad de asistentes, así que quería decirles y nuevamente agradecer a los panelistas, en este caso a don Ítalo Torrese, que es nuestro director y que va a ser el coordinador y moderador y Master of Ceremonies de este evento. Y quiero presentarlo en este minuto. Ítalo, por favor, bienvenido y por favor toma la conducción tú como gran líder en este seminario. Gracias, Patricio. Bueno, antes que nada, gracias por tu presentación. Saludar a todos los que se han dado el tiempo para escucharnos el día de hoy, para participar de este webinar. Quiero saludar a todos los presidentes de las cámaras binacionales que veo que algunos están apareciendo ya. Quiero, antes que nada, antes de darle pase a Raúl, mencionar un poco por qué este tema es tan importante. Siempre se ha pensado que la automatización y el desarrollo de procesos le correspondía a las grandes empresas, a las empresas líderes en el mercado, empresas de bandera de ciertos países que tienen la capacidad económica, el músculo financiero para poder expandirse, invertir en tecnología. Y hoy por hoy eso no es así. Ya hoy por hoy hay toda una infraestructura diseñada para pymes, para empresas pequeñas y medianas, que tienen la posibilidad de poder acceder a esta tecnología, poder desarrollar estos procesos. Ya es un tema simplemente de estructura, metodología, y como yo siempre repito, implantarse el chip en la cabeza de que pueden hacerlo y van a poder acceder a estas tecnologías. Lo que va a representar de que hoy por hoy ya las pymes tengan una perspectiva internacional, que ya no se piense en una pyme siempre a nivel local, la pyme que atiende a la ciudad vecina, capaz que un distrito o un país. Hoy por hoy ya una empresa que tiene de 2 a 7 personas puede tener una proyección internacional, facturar millones de dólares, estar por todo el mundo con una estructura muy baja, ¿no? Pero con procesos, con tecnología, que es la que respalda y hace de que los empresarios no pierdan el control y se puedan expandir sin perder calidad y control de las operaciones o los servicios que ofrecen. Entonces, hoy por hoy, yo creo que lo que nos habla Raúl hoy día, con la experiencia que tiene él, con todo el bagaje que viene acumulando por años de experiencia, nos va a servir para un poco comenzar a pensar en que las pymes podemos ser internacionales, desarrollando procesos y métodos que nos permiten crecer sin perder el control y sin mejorar, sin dejar de dar calidad. Y que podemos estar a la par, y de hecho es común de que hoy por hoy existan empresas con poco personal, pequeñas, que se le plantan enfrente a un Procter & Gamble, que se le plantan enfrente a un Facebook, y es por eso que Facebook ahora ya no compra, ¿no? Porque hay un capo, un tigre, que desarrolla un software, que lo comercializa bastante bien, y después viene Facebook y paga millones de dólares.
¿no? Menciono el caso de Facebook porque es lo que es más común, pero ocurre también a nivel supermercados, ocurre también a nivel servicios, ocurre también a nivel estudios de abogados. O sea, hoy por hoy existe esa posibilidad, ¿no? Y para muchos resulta muy, muy buen negocio, ¿no? Desarrollar un proyecto, obtenerlo por 5, 6, 7 años y después venderlo en millones. Termina siendo absolutamente rentable. Hay algunos que nos encariñamos en nuestro bebé y lo que hacemos es buscar alianzas que nos permitan seguir creciendo. Entonces me parece que, de lo que nos va a contar Raúl es fundamental. Raúl, junto con Yamilet y con Alberto, lideran una empresa en España que ya han desembarcado en Miami justamente porque han visto que el potencial de crecimiento en Estados Unidos es impresionante y Miami termina siendo la puerta de entrada para lo que es el mercado anglosajón americano, el mercado latino en Estados Unidos y obviamente el mercado hispano en Latinoamérica. Entonces, ellos son un claro ejemplo de lo que acabo de decir, ¿no? Una empresa que tiene 3 líderes, está desembarcando en Estados Unidos porque tiene la visión de crecer, y quién quita, capaz que mañana más tarde compiten con Oracle, porque creo que por ahí van los desarrollos que hacen, no creo que estén apuntando a hacer otro WhatsApp, pero sí pueden ir a parársele a Oracle o no sé a cuál otro, que pudieran desarrollar procesos de esa envergadura que al final los conviertan en una empresa de muchos millones de facturación anual. Entonces no quiero quitarle tiempo a Raúl porque después le voy a quitar tiempo en las preguntas, porque yo soy uno de estos pymes que está buscando internacionalizarse y yo soy duro para la digitalización y la automatización. Entonces yo voy a ser el primero en prestar atención y en preguntar, porque me interesa mucho aprender y como digo, yo soy muy, muy reacio, yo todavía sigo con la libreta, la agenda y el lapicero, ¿no? Pero para ser escalable es necesario ahora automatizar y digitalizar. Entonces, gracias Raúl por tu tiempo, sé que estás en medianoche, espero que no te conviertas en una calabaza, sino que sigas siendo de cristal y que Intentaremos le que tires no. para adelante. Bueno, bienvenido y gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Ítalo. Voy a coger la... Ah, mira, ya se me ve, perfecto. Bueno, la verdad es que no podía estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Ítalo. Casi me ha robado el webinar porque la verdad es que lo que ha dicho es 100% cierto y en ese sentido estamos muy alineados. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a este webinar especializado en automatización de procesos de negocio para pymes. Mi nombre, como ya han comentado, es Raúl y soy el director tecnológico de TextVision. Antes de nada, me gustaría agradecer a todos los participantes de este evento su asistencia y su predisposición, porque estoy seguro de que todos sacaremos una grata experiencia de este webinar, ya sea porque aprendemos algo, porque descubrimos alguna clave que pueda aplicar a mi negocio, o simplemente porque descubrimos nuevos sectores, nuevas empresas o incluso, como en este caso, nuevas tecnologías. Perdón un momento, pero creo que se ve al revés, ¿correcto? ¿Alguien me lo podría Está confirmar, por perfecto, favor? Raúl, se está viendo correctamente. Ah, perfecto. Genial, porque yo lo veo al revés, pero estupendo. Muy bien. Como decía, pues que lo más probable es que podamos aprender algo de este webinar, ¿no? Podamos descubrir alguna clave de nuestro negocio o simplemente podamos descubrir sectores o empresas o incluso, como en este caso, como en este webinar en particular, pues nuevas tecnologías. También me gustaría agradecer obviamente a Febichan que haya contado con nosotros, con TechVision, para impartir este webinar. Desde luego haremos todo lo que esté en nuestra mano para que sea lo más ameno, instructivo y sobre todo práctico posible. Pero primero de todo, alguien se puede estar preguntando, bueno, ¿y quién eres tú y qué haces aquí? Bueno, pues como he dicho antes, mi nombre es Raúl, soy el Raúl Diego, soy el director tecnológico de TextVision. TextVision es un equipo consultor de IT especializado en tecnologías de Microsoft. De hecho, somos partner Gold de Microsoft oficiales y llevamos más de 10 años dando soporte tanto a empresas grandes como a pymes. Y estamos acostumbrados a realizar procesos de transformación digital. Ofrecemos servicios de desarrollo de software a medida, de consultoría para la digitalización de procesos e implantación de herramientas de Microsoft como Office 365, Dynamics, Power Platform y otras. En estos últimos años hemos venido observando que la automatización de procesos de negocio se está convirtiendo en un factor decisivo para las empresas.
Nuestros clientes cada día nos demandan más y más automatización de tareas para poder ser lo más competitivos posible, especialmente frente a su competencia. Y es por eso que nos parece muy oportuno hacer este webinar, para poder mostrar a todo tipo de empresas, tanto grandes como a pymes, las posibilidades de automatización las posibilidades de automatización de tareas que puede tener para nuestro negocio. Y es que toda empresa tiene flujos de negocio, toda, sobre todo para sus principales procesos de negocio. ¿Y qué es un flujo de negocio? Pues esto es un flujo de negocio. Puede estar más escrito o menos, puede ser más claro o más difuso, o ser más explícito o más implícito, pero la realidad es que toda empresa tiene diversos flujos de negocio para sus principales actividades. Si hacemos un poco más de zoom, podemos ver que hay procesos, hay decisiones, hay actores. Básicamente estas son las piezas principales que definen el flujo que se sigue conceptualmente al ejecutar cualquier proceso de negocio. Y para explicar la automatización de tareas, en TextBCN nos gusta dividir estas tareas en dos grupos bien diferenciados. Por un lado tenemos las tareas artísticas o subjetivas, como por ejemplo el diagnóstico de un paciente por parte de un médico, la selección de una madera por un carpintero para hacer un mueble o la elección de la mejor estrategia para un juicio por un abogado. Todas estas son tareas que requieren la experiencia del profesional para realizarse y en la mayoría de los casos se basan en decisiones puramente subjetivas para realizar su proceso. Contra mayor sea la experiencia de ese profesional, mayor será o mejor será el resultado de esta tarea. Estas son tareas que no son fácilmente automatizables. ¿Por qué? Pues porque nos costaría mucho realizar un flujo de if-then, si pasa esto, pues haz aquello y si no, por lo otro, que nos permitiese realizar este mismo trabajo, especialmente por ese factor artístico o subjetivo. En estos casos, incluso se podría aplicar diferentes técnicas de inteligencia artificial, como Machine Learning, por ejemplo, pero aparte de que eso sale fuera del alcance de este webinar, estos son procesos complejos y que requieren de una alta especialización para poderlo realizar. La buena noticia es que, en base a nuestra experiencia en el mundo empresarial, estas tareas subjetivas suelen presentar o se suelen presentar en menos de un 5% de las tareas de los flujos de negocio de las empresas. El resto, o sea, de media un 95%, son del otro grupo, es decir, tareas mecánicas u objetivas, como por ejemplo la respuesta de un cliente cuando se recibe una petición de más información a través de un formulario web, el envío de facturas a clientes al final del ejercicio o la petición de material a proveedores cuando se nos acaba el stock. Todas estas son tareas que pueden llegar a ser automatizables por su naturaleza, porque no se requiere ni experiencia, ni habilidad, ni conocimiento. Simplemente se trata de tener claro el flujo de negocio y aplicarlo. Sí que es cierto que algunas de estas tareas pueden resultar complejas de automatizar, especialmente por el input que reciben, porque ese input puede ser difícil de procesar por una máquina. Por ejemplo, en el caso de aviso a proveedores, cuando se acaba el stock, para poder realizar este proceso, lo primero que se necesita saber es el stock que hay. Y ese dato puede ser más o menos difícil de obtener. Puede estar más o menos digitalizado y justo ahí es donde está el reto. Ahora bien, nuestra experiencia nos dice que la mayoría de estas tareas normalmente son simples y fáciles de automatizar. De hecho, en enero de 2017, hace ya 5 años de esto, cuidado, McKinsey Global Institute sacó un estudio titulado Un futuro que funciona, automatización, empleo y productividad, en el que afirmaba que al menos el 30% de las actividades del 60% de las profesiones son fácilmente automatizables. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que de 10 empresas, 6 tienen procesos que se pueden automatizar. Y de esas 6 empresas, el 30% de esos procesos, como mínimo, son fácilmente automatizables. Fácilmente automatizables en el sentido de que no se requieren conocimientos muy técnicos o muy avanzados para poderlas automatizar. Y todo esto, atención, se traduce en 2,7 mil millones, billions en inglés, de dólares, y solo en Estados Unidos, en salarios dedicados a tareas automatizables. Al final de este webinar les puedo compartir el estudio por si quieren más detalles.
Pero bueno, ¿y todo esto cómo puedo aplicarlo a mi negocio? Bueno, pues el primer paso para poder automatizar algo se basa en analizar cómo trabajamos para poder detectar aquellos procesos que son más susceptibles de automatizar. La verdad es que suena muy evidente, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de realizar este primer análisis y nos lanzamos a automatizar tareas sin tener claro por dónde deberíamos empezar. Este primer análisis es vital para no centrarse en procesos o muy complejos o difícilmente automatizables. De forma similar a la identificación de tareas automatizables que hemos visto antes, lo primero que debemos hacer es identificar aquellas tareas que, número 1, son tareas repetitivas. Cuando me llega una orden se genera una factura, cuando me llega una solicitud de mail, una solicitud se envía un mail, etc. Estos son procesos o son los procesos que de media más tiempo nos consumen y más fáciles resultan de automatizar. Número 2, tareas de escaso valor. Enviar felicitaciones de Navidad, encuestas de calidad y cosas así. Todas estas tareas son tiempo que podemos ahorrar para reinvertirlo en tareas que realmente tengan más valor. Y número 3, tareas con un resultado predecible o controlable. Por ejemplo, si el usuario reclama por un pedido de menos de $20, ofrecer nuestras disculpas y enviarle otro directamente. En este tipo de casos, asumir la pérdida que conlleva la automatización de esta acción puede compensar el coste que tiene gestionarla y, de paso, el cliente tiene esa sensación de agilidad en la gestión que tanto se valora hoy en día. Una vez ya tenemos identificados los procesos a automatizar, hay que analizar cuál es el input y cuál es el output de cada uno de ellos. Esto es lo que verdaderamente determinará la facilidad o la dificultad que tendrá automatizar esa tarea. Si el proceso requiere de datos que son fáciles de procesar y genera salidas que son fáciles de realizar, el proceso completo será fácil de automatizar. Por contra, aquellos procesos que deban interactuar con plataformas que no están preparadas para automatización será más complicado, aunque no imposible, cuidado, de automatizar. De hecho, justo esta es la razón de ser del llamado RPA o Robotic Process Automation. Cuidado con la palabra robotic, porque no tiene nada que ver con un robot físico. Cuando buscamos Robotic Process Automation en Google, nos aparecen cosas como brazos robóticos y cosas así. Y en realidad no tiene nada que ver, al menos aplicado a este contexto. El RPA es una modalidad de automatización que se basa en comunicarse con sistemas que no están preparados para ello, como por ejemplo programas de escritorio legacy o antiguos, líneas de comandos o simplemente sistemas que no cuentan con API o web services. Y así poderlos integrar a través de un módulo de RPA con Power Automate o cualquier otro software de automatización. Y es que lo cierto es que a día de hoy cada vez son más las plataformas que están preparadas para integrarse en procesos de automatización de forma nativa. De hecho, en TechVCN, como partners de Microsoft, sabemos que Office 365 tiene una cuota de mercado de más del 87% de las suites de software de oficina. Esto implica que lo más probable es que prácticamente todos los asistentes de este webinar ya estén utilizando Office 365 en su día a día. Y esto es una noticia estupenda, porque Office 365 cuenta con una integración total con Microsoft Power Automate. Pero, ¿qué es Power Automate? Bueno, pues Power Automate, que forma parte, por cierto, de la suite de Power Platform de Microsoft, que como ya hemos dicho, tiene una integración total con Office 365. Esto significa que con Power Automate podemos automatizar procesos en nuestro flujo de negocio en los que intervenga nuestro correo electrónico, nuestros Excels, nuestros documentos de Word o incluso otras herramientas como PowerPoint, como Access u otras. Nuestra experiencia en TechVCN nos dice que la mayor parte de los procesos de negocio de una empresa que no están automatizados se basa justo en esto, en correos electrónicos, en hojas de cálculo de Excel, en documentos de Word y cosas así. E incluso esto no acaba aquí, porque Power Platform cuenta con actualmente más de 500 conectores que permiten integrar herramientas del día a día, como Dropbox, como Twitter, como LinkedIn, como Google Calendar y muchísimas otras. Cualquier flujo que dependa de una de estas más de 500 plataformas que se integran automáticamente o nativamente con Power Automate serán fácilmente automatizables. Pero, ¿y cómo trabaja Power Automate? Pues con flujos.
similares o muy similares a los mismos flujos de negocio que hemos visto al principio de este webinar. Tengamos en cuenta que Power Automate y toda su suite de Power Platform está diseñada para alinearse al 100% con negocio, de forma que a los usuarios no les resulte en absoluto extraño trabajar con este tipo de flujos, puesto que de una forma o de otra es lo que ya hacen en su día a día. Los flujos de Power Automate se basan en 3 componentes. Por un lado están los triggers o disparadores, que son los puntos de entrada que inician los flujos. La verdad es que hay infinidad de tipos de triggers, pero se pueden clasificar en 3 categorías. Los basados en eventos, por ejemplo, recibir un email, un mensaje por Teams, que se cree un fichero en una carpeta. Los basados en tiempo, los temporales, es decir, que se realiza una acción cada hora, cada minuto, cada día, o en una fecha en concreto, por ejemplo. O simplemente los manuales, es decir, que una persona de la organización pueda desencadenar a petición el inicio de un flujo. Por otro lado, tenemos las acciones. Estas son las tareas en las que definimos qué queremos que el sistema haga por nosotros. Por ejemplo, añadir una fila a un Excel existente o enviar un mail, generar un PDF y cosas así. Se trata de definir cada uno de los pasos que haríamos nosotros mismos si fuésemos nosotros los que automatizásemos, o mejor dicho, los que realizásemos manualmente esa acción. Justo los más de 500 conectores que comentaba antes, lo que hacen es añadir potencia a estas acciones. Por ejemplo, con el conector de Twitter permitirá definir el texto del tweet. El conector de Dropbox permitirá especificar el fichero a subir y la carpeta de destino. Y así. Y por último está la lógica de control de flujo. Y es aquí donde Power Automate nos permite introducir condiciones, bucles y demás que permitirán establecer diferentes flujos en base a la entrada recibida, en base a lo que reciba el trigger. Vale. Ok, Raúl, esto está muy bien, pero la teoría está muy bien, pero esto aplicado a casos prácticos, ¿realmente sigue siendo así? ¿Esto realmente sirve para algo? Bueno, pues como decía antes, en TextVCN estamos acostumbrados a trabajar tanto con empresas grandes como para pymes. La gran diferencia que presenta un tipo de empresa con respecto a la otra es que normalmente las empresas grandes tienen más recursos y por tanto normalmente tienen un director de tecnología, un CTO, que dice, pues por aquí, automatización, business intelligence, digitalización, y lo vamos a hacer así, así, así. Y en algunos casos incluso se cuenta con un equipo de IT exclusivo para seguir esta hoja de ruta. Sí que es cierto que muchas veces ese equipo de IT no está 100% especializado y es justo ahí donde aportamos valor en TextVCN. Pero ahora bien, el paradigma de las pequeñas y medianas empresas es muy diferente. Normalmente no se cuenta con tantos recursos para invertir en digitalización y automatización y en muchos casos ni siquiera se cuenta con un director de tecnología que pueda materializar el retorno de la inversión que tiene la digitalización y la automatización. Y es justo uno de los retos que nos hemos planteado abordar en este webinar de hoy. Es decir, mostrar casos prácticos, mostrar la experiencia que hemos tenido en TextVCN, tanto en pequeñas como en medianas como en grandes empresas, y ver cómo esta automatización les ha permitido ahorrar esos costes fácilmente automatizables y reinvertirlos en otras acciones que aporten mucho más valor para la empresa. De hecho, vamos a seguir este flujo. Vamos a empezar por un caso práctico de una empresa pequeña, incluso viendo automatización del flujo a bajo nivel, y luego pasaremos a otros de mediana y de gran empresa para ver las diferencias del enfoque en cada caso. Así que vamos allá. Como caso de empresa pequeña, planteemos el de una escuela llamada UTech Academy, en la que se imparten diferentes cursos técnicos, sobre todo de programación. Para publicitar esa escuela se cuenta con una página web y como casi todas las páginas web de este estilo, tenemos una sección de contacto que permite al cliente potencial, o sea, a los futuros alumnos, ponerse en contacto con la escuela, ya sea para solicitar información de un curso en concreto o simplemente para preguntar cosas genéricas. Aquí es donde la escuela debe contar con una persona que reciba esas solicitudes y las conteste adecuadamente. Si, por ejemplo, el alumno solicita información acerca de un curso en concreto, esta persona contestaría adjuntando un PDF con la información ampliada del curso, fechas, contenido, horarios, precio, etc. Si analizamos el flujo de negocio, nos saldría un flujo parecido a este. Primero se recibe la petición de más información por parte del alumno.
Después se analizaría esa petición y se miraría si está solicitando información acerca de un curso en concreto o simplemente está solicitando información genérica. Si es acerca de un curso en concreto, se le podría responder a ese cliente adjuntando un PDF con más información sobre ese curso. Y si por el contrario está solicitando información genérica, se debería analizar la petición y responderla adecuadamente. Si nos damos cuenta, en este flujo de aquí hay una operación que es artística o subjetiva, que es justo esta: analizar la solicitud y contestar a lo que el cliente pide de forma genérica. Hará falta experiencia, hará falta conocimiento del negocio e incluso en algunos casos puede que hasta autoridad para poder contestar correctamente al cliente. Este sería un flujo más complejo de automatizar que, aunque seguramente se podría, con el fin de acabar este webinar en un tiempo razonable, lo vamos a dejar de lado. Sin embargo, hay otro flujo, hay otra operación que es más mecánica u objetiva, que es esta: contestar al usuario con más información acerca de un curso en concreto. Esta es una acción que no requiere ni experiencia, ni conocimiento del negocio, ni autoridad, ni nada. Simplemente conocer el email a redactar, los PDFs que se deben adjuntar en cada caso y listo. Pues justo este es el flujo que en TechVisien ya hemos automatizado. Y ahora, de hecho, se lo vamos a mostrar en detalle paso a paso. Así que vamos a ello. Para ello voy a cambiar la pantalla y les voy a mostrar la web de UTech Academy para que vean un poco a qué me estoy refiriendo. Esta es la web de UTech Academy, donde está pues, la página principal, donde se muestran un poco los cursos principales, y aquí arriba están los bootcamps, los cursos que hacen, que si .NET, que si Frontend, que si WordPress, Power Platform, etc. Y en cada uno de estos hay información sobre el curso, información genérica, como el nombre, a quién va dirigido, el contenido del bootcamp, contenido a bajo detalle, el profesor, etc. Aparte de la sección de blog, tenemos la sección de contacto, que permite al cliente ponerse en contacto con la academia y especificar dudas en concreto. Pero en este caso vamos a utilizar el otro flujo, que es para solicitar información de un curso en concreto. Por ejemplo, vamos a solicitar información del bootcamp de Web Frontend, y aquí en este formulario es donde el cliente se espera que ponga pues, su nombre, su apellido, su email y su teléfono, que yo voy a especificar los míos, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que pasaría es que el equipo de administración de la academia recibiría los datos de este formulario y debería contestar al cliente. De hecho, para ponerlo así de forma gráfica, hemos preparado aquí a la derecha lo que sería el correo o el sistema de correo, el Outlook, del equipo de administración de la academia. Es decir, lo que recibiría la academia cuando el cliente solicite información. Y de hecho, aquí, en este correo de Gmail del usuario, es el que tenemos aquí a la izquierda, que también lo hemos preparado, que es la respuesta que recibiría el cliente desde la academia, una vez solicitada esa información. Además de todo esto, tenemos un flujo implementado en Power Automate, que es este de aquí. Esto de aquí es Power Automate. Hay diferentes secciones, pero la más importante es la de mis flujos, que es aquí donde se definen los flujos automatizados de negocio. Si entramos en el detalle de este flujo, podemos ver que ya se ha ejecutado varias veces, obviamente, y que está preparado, está ejecutándose. Y de hecho, de momento lo vamos a parar, lo vamos a apagar para que no se ejecute y vamos a ver qué pasaría en el caso de que no se ejecutase este flujo automatizado para este caso o para este flujo de negocio. Si volvemos a la página web de la academia y, bueno, aceptamos la política de privacidad y condiciones legales y solicitamos más información acerca del curso de Frontend, lo que esperaríamos es que el equipo de administración de la academia recibiese un email con los datos que ha rellenado el usuario en el formulario, que aquí está, de hecho. Aquí están los datos en formato JSON que ha rellenado el usuario, Raúl Diego, con su email y su teléfono, obviamente ficticios. En este caso, lo que debería hacer la academia es coger un template que ya tengan preparado y responder a este usuario. Por ejemplo, de hecho lo vamos a hacer. A este email le escribiría un nuevo mensaje y le pondría para este mensaje, para este usuario, y por ejemplo, UTech Academy, más información de tu bootcamp de Front-End Web,
¿Por qué Frontend Web? ¿Por qué el bootcamp de Frontend Web? Bueno, pues porque en la petición ya he visto que el usuario está solicitando por el bootcamp de Frontend Web. Y aquí es donde deberíamos enviarle el cuerpo de mensaje, que evidentemente el cuerpo de mensaje será de una plantilla que ya esté preparada. Concretamente hemos preparado aquí una plantilla. Entonces, esta plantilla tiene una serie de secciones, por ejemplo, el nombre del curso, la URL a donde irá este botón cuando el usuario clique en ella, y manualmente, en este caso, porque el flujo de Power Automate está apagado, el equipo de administración de la academia manualmente debería tocar este template para podérselo enviar al cliente. Por ejemplo, aquí, hola, y aquí podríamos Raúl. Aquí en el código del curso, que es la URL a donde iría el usuario cuando clicase en este botón, sería el curso con el código de front-end. Y el nombre del curso sería, por ejemplo, Bootcamp fijémonos que evidentemente los datos van cambiando a la derecha a medida que los voy cambiando aquí, porque es un template de email. Bootcamp de front-end web. Y listo. Ya lo tenemos, con lo cual ahora el equipo de administración de la academia lo único que haría sería copiar este template y pegarlo en el mail de tal forma que esta sería la respuesta que enviaría al usuario. La enviamos y evidentemente, ¿qué ocurrirá? Pues que el usuario recibirá este email con este template, con sus datos rellenados y este link, este hipervínculo para ver pues, la más información sobre el curso, un PDF que contiene más información del curso. Perfecto. Este sería el flujo que se realizaría de forma manual. Ahora bien, vamos a volver a nuestro... De hecho, vamos a eliminar este correo de aquí para no liarnos y vamos a volver a nuestro flujo de Power Automate. Y esta vez lo vamos a arrancar y vamos a volverlo a habilitar y vamos a volver a realizar el mismo proceso para ver qué ocurre. En este caso, vamos a volver a la web de UTech Academy. Aquí vamos a volver a solicitar información y de nuevo vamos a volver a solicitar información sobre el curso de Frontend con exactamente los mismos datos. Raúl Diego, el email este ficticio, mi teléfono ficticio, acepto la política de privacidad y lo solicitamos. Y fijémonos que en este caso, evidentemente, lo primero que ocurrirá será que recibiremos igualmente en el correo de la academia, el equipo de administración recibirá igualmente este correo con los datos del cliente, exactamente los mismos que antes. La única diferencia es que ahora ya tenemos el flujo de Power Automate arrancado, con lo cual Power Automate automáticamente le va a enviar al cliente ese nuevo correo contestando a la petición del usuario. Aquí está. De hecho, se ha enviado de forma automática. Y si clicamos aquí, veremos el mismo email que veíamos antes. Hola Raúl, el curso de Bootcamp de Frontend Web. Y si clico aquí, de nuevo, pues exactamente lo mismo que antes. En el caso de que el usuario no estuviese pidiendo o no estuviese solicitando información de un curso en concreto, en vez de utilizar este template que es de un curso en particular, podríamos utilizar otro template un poquito más sencillito. Hola Raúl, gracias por tu solicitud de información, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible y darle tiempo al equipo de administración de la academia para que analice esa petición y responda adecuadamente. Todo este flujo que acabamos de explicar es el que actualmente está implementado en Power Automate. Si le damos aquí a editar, vemos cuál es el flujo de este caso en concreto. Primero se recibe el email, se extrae el texto del correo, se obtienen los datos que están en un formato llamado JSON, que este formato es esto de aquí, se obtienen estos datos, se inicializa unas variables, sobre todo para obtener el nombre del curso, porque en esta información lo único que me viene es el código y no tengo el nombre del curso, con lo cual hay que hacer aquí un switch para decir, en caso de que me haya llegado un frontend, pues el nombre del curso va a ser Bootcamp de Frontend Web y finalmente simplemente se establece un flujo de if-then normal en el que según el tipo de curso que me han solicitado, o mejor dicho, si me han solicitado curso, le enviaré la plantilla, la primera plantilla que hemos visto con el nombre del usuario, el código del curso, el nombre del curso, y si el usuario ha pedido información sobre algo genérico, pues simplemente la segunda plantilla.
que lo único que tiene es hola y el nombre del usuario. Y listo. La gracia de Power Automate es que modificarlo o para modificarlo no se requieren conocimientos técnicos. De hecho, cualquier persona de negocio me refiero, podría venir en este flujo y añadirle otro paso y añadirle otra acción, que si recuerdan antes, las acciones eran justo lo que el usuario debería hacer. Y si le damos a añadir acción, aquí veremos que están todos los conectores disponibles de Power Automate, que como hemos dicho antes, son más de 500. Por ejemplo, podría buscar Dropbox y incluir en Dropbox un fichero, el fichero del PDF que le hemos enviado al usuario, por ejemplo. O, por ejemplo, podría poner Excel e incluir en un fichero de Excel la petición que nos ha venido del usuario. Y así. Estas son automatizaciones, son tareas que son simples de realizar, que, entre comillas, cualquier persona sin muchos conocimientos técnicos, más conocimientos de negocio, podría realizar. Volvamos a la presentación. A ver, que me pierdo con tanta pantalla. Ahí está. Esta que hemos visto sería una posible solución para este flujo fácilmente automatizable que hemos detectado. Esto tiene una ventaja clarísima porque además de darle al cliente esa sensación de instantaneidad, estamos ahorrando tiempo del equipo de administración que se pueden centrar en otras tareas que aporten más valor que simplemente adjuntar un PDF a un email. El coste de implementación de esta automatización en UTech Academy fue menor que el coste de los cafés por la mañana para los empleados. Y desde luego su beneficio fue muchísimo mayor, sin menospreciar el valor del café por la mañana, obviamente. Veamos ahora el caso de una empresa un poco más grande. Veamos el caso de la empresa de ISC o Instalaciones y Servicios de Comunicaciones. ISC es una empresa de tamaño medio que se dedica a instalar y revisar la infraestructura de comunicaciones de sus clientes. Una gran parte de ellos son empresas de construcción que delegan en ellos la instalación de las comunicaciones. Uno de los flujos principales de ISC es, evidentemente, que el técnico se presente en las instalaciones del cliente para instalar o revisar las comunicaciones. Pero para poder acceder a estas instalaciones, primero es necesario que ese trabajador de ISC tenga lista una diversa documentación, como por ejemplo, tarjetas de acceso, comprobación de pasaportes en vigor, documentación sanitaria, material adecuado, ya sean cascos, gafas de protección, calzado adecuado, etc. Todo este proceso normalmente forma parte de un plan llamado prevención de riesgos laborales. Esto generaba que ISC tuviese que disponer de una persona de administración exclusivamente dedicada a gestionar los accesos y la prevención de riesgos laborales de forma previa a que los técnicos se presentasen en las instalaciones de los clientes. Y este es un paso muy importante, porque si el trabajador no cuenta con la documentación adecuada para acceder a la obra, lo más probable es que no le permitan acceder y, por tanto, no pueda realizar su trabajo con el consiguiente coste para ISC. Además, para añadir más complejidad al caso, cada cliente dispone normalmente de su propia plataforma de prevención de riesgos laborales, a la que el equipo de administración debe acceder y cumplimentar esa información de forma adecuada. Es decir, adjuntando pasaportes en vigor, cursos de seguridad realizados, documentación firmada por el trabajador, etc. Este hecho añadiría incluso otro nivel de complejidad porque hay documentación que caduca y hay que estar pendiente de tenerla en vigor y actualizada de forma previa a la introducción de esos datos en el portal de PRL del cliente. Todo esto causaba que hubiese una persona del equipo de ISC exclusivamente dedicada a esta tarea. Solo se dedica a eso, a gestionar el acceso y el PRL de los técnicos antes de acceder a las instalaciones del cliente. Para solventar esta situación, en TextVCN implementamos un proceso de automatización con Power Automate y RPA, que realiza, mejor dicho, la mayor parte de las acciones de esta persona de administración de forma automática. Es decir, recoge la información de la base de datos de ISC, obtiene los datos de los técnicos que están pendientes de acceder a las obras de los clientes y se comunica con los portales de PRL del cliente, que por cierto, muchos de ellos no están preparados para la automatización y de ahí el RPA.
Y de esta forma se consiguió reducir aproximadamente, atención, en un 80% el tiempo de esta persona de administración, pudiendo dedicar esos 4 días a la semana que se ahorraban en otras tareas de mayor valor. E incluso con la implementación de este proceso de automatización, se eliminaron ciertos errores en el proceso que se daban de vez en cuando, como, por ejemplo, no disponer del pasaporte en vigor de un trabajador porque se ha caducado y nadie se ha dado cuenta, o como que ese trabajador se pusiese de baja por enfermedad y no se reprogramasen las siguientes intervenciones, con lo que no se presentaba nadie a la obra. Este es otro ejemplo del rápido retorno de la inversión que la implantación de un proceso de automatización puede tener en la empresa. Estamos ganando 4 días por semana de un trabajador, además de evitar errores, lo cual para una empresa de tamaño medio como ISC es una gran ventaja. Es casi como tener otro trabajador adicional a coste cero. Y en 6 meses, ISC ya había recuperado la inversión para esta automatización en concreto. Y por último, veamos ahora otro caso, pero esta vez de una gran empresa. En este caso, en TextVision tenemos un NDA de por medio que nos está impidiendo decir el nombre particular de la empresa a la que nos referimos, pero para ilustrar el caso no es demasiado relevante. Se trata de una empresa multinacional de seguros de viaje que tiene un partnership con otra empresa también muy conocida de tarjetas de crédito en Estados Unidos. Cada vez que un cliente compra un viaje con esa tarjeta, normalmente un vuelo, automáticamente está cubierto por un seguro de viaje de esta compañía que le cubre frente a diversas contingencias como retraso de vuelo, pérdida de equipaje, pérdida de conexión aérea y otras coberturas. La cobertura, evidentemente, es mayor o menor en función del tipo de tarjeta que se esté utilizando para comprar el viaje. Evidentemente, la empresa de seguros tiene un equipo de agentes que atienden las reclamaciones de los clientes que han tenido una contingencia en el viaje que está cubierto por el seguro. Hace unos años, la compañía puso a disposición de sus clientes un portal web que permitía que ellos mismos abriesen su propia reclamación en lugar de hacerlo por teléfono a través de un agente. Este portal realiza una serie de preguntas al cliente, como la cobertura por la que se está reclamando o ciertos datos para cada tipo de reclamación, como los datos de vuelo, del equipaje, el origen y destino, etc. Y una vez el cliente completa el registro de reclamación, un agente la revisa manualmente y evalúa si el cliente está cubierto o no en base a las coberturas de la póliza y a las respuestas, evidentemente, que ha dado la plataforma. En caso de que esté cubierto, se le abona la cantidad que el cliente ha reclamado y en caso de que no, pues simplemente la póliza se rechaza. Como este portal ya se implementó hace unos años y disponíamos de un histórico lo suficientemente interesante, en TextVision aplicamos procesos de Business Intelligence con Power BI y nos dimos cuenta de 2 factores. Por un lado, nos dimos cuenta de que casi el 60% de las reclamaciones que se rechazaban se hacían por motivos puramente objetivos, es decir, condiciones particulares de la póliza que excluían la reclamación directamente. El ejemplo más común era la pérdida de la conexión de vuelo. Para que el cliente estuviese cubierto para la conexión, esta misma conexión tenía que tener un margen de como mínimo 3 horas entre la llegada del primer vuelo y la salida del siguiente. Perdón. Si el cliente había contratado los vuelos con un margen de menos de 3 horas, la reclamación se rechazaba directamente. Otra de las cosas que nos permitió averiguar el proceso de Business Intelligence es el hecho de que un agente realizase esa investigación, ese proceso artístico, para determinar si una reclamación estaba cubierta o no por la póliza, tenía un coste aproximado de unos $300. ¿Qué hicimos en TextVision? De nuevo, automatización. Automatización de procesos. Sí que es cierto que en esta ocasión se hizo mediante herramientas desarrolladas a medida y no a través de Power Automate, básicamente porque el cliente contaba con un budget muy elevado y quería soluciones más a medida que se integrasen mejor con sus herramientas. De este modo se implantaron 2 procesos automatizados. Por un lado, se implementó el llamado Decision Engine. Ahí está. Que básicamente permite rechazar una reclamación si las circunstancias informadas por el cliente no cumplen con los requerimientos de la póliza. Se basan reglas muy concretas para asegurar que ningún cliente es rechazado de forma errónea.
En caso de no poder rechazarla, la reclamación sigue su flujo o sigue su curso, digamos, para que la gente realice ese proceso artístico por su lado. Y por otro lado, se implementó el llamado Fast Track, en el que se aprueban directamente aquellas reclamaciones cuyo importe es inferior a $300. ¿Por qué? Bueno, porque la compañía se dio cuenta de que si se ahorraba ese coste de que la gente revise el caso y abona automáticamente una reclamación de $150, por ejemplo, aún hay otros $150 de ahorro para llegar al coste de revisarla. Lo cierto es que las reclamaciones de menos de $300 que eran rechazadas una vez pasando el proceso de Decision Engine, eran muy pocas porque por lo general no había ni problemas médicos ni circunstancias especiales en las que la revisión de un agente especializado aportase valor. Teniendo en cuenta el gran volumen de negocio que gestiona esta empresa de seguros, las dos automatizaciones les aportan un beneficio enorme. El retorno de la inversión de este caso fue extremadamente rápido, dado que la compañía se está ahorrando miles de dólares al día en coste de revisión de agentes que no aporta demasiado valor y que es fácilmente automatizable. El ahorro en el análisis del equipo de agentes requirió una menor cantidad de personal y pudo ser reubicado en otros departamentos de asistencia más críticos, y con lo cual se podría decir que el retorno de esta inversión en concreto no llegó ni a los 2 meses una vez implantada. Estos 3 casos que hemos visto, de la gran empresa, de la mediana empresa y de la pequeña empresa, son 3 casos que hemos visto en TestVCN y son solo unos ejemplos de empresas con las que hemos trabajado. Obviamente, cuanto mayor es el volumen de negocio donde se aplican estas automatizaciones, mayor es el beneficio que se obtiene por ellas. Pero es importante recordar que estos procesos de automatización, como ya hemos visto en los casos anteriores, en el de la pequeña empresa y en la mediana empresa, también son aplicables a pymes y que el beneficio, evidentemente a escala, de cada empresa es por lo general muy alto. Como punto adicional y para ir acabando, en una entrada de LinkedIn donde se anunciaba este mismo webinar, una persona ha solicitado incluir una mención concreta al punto de partida para las pymes y el coste de asumir esa automatización de procesos. Hay que tener en cuenta que un proceso de automatización normalmente parte de una buena digitalización. Y es por eso que es muy importante contar con el asesoramiento profesional para realizar cualquier proceso de transformación digital en cualquier empresa. Puede parecer más económico intentar realizar ese proceso por nosotros mismos, pero si se cuantifica el tiempo invertido por la empresa que no es especialista en digitalización ni en automatización, y se le añade el ahorro que puede tener un proceso bien analizado, bien implementado y bien desplegado, con garantías, la verdad es que el escenario cambia radicalmente. Sobre todo es por eso que nuestros clientes cada vez nos piden más digitalización, más automatización y otras, como desarrollos a medida, Business Intelligence, DevOps y otras. Lo cierto es que para poder hablar de costes hay que conocer primero los requerimientos específicos de cada empresa, porque cada una es un mundo y las necesidades que se tienen en cada caso son completamente diferentes. Es por eso que resulta especialmente aconsejable contar con un buen partner tecnológico que pueda dar asesoramiento profesional para ver las posibilidades de automatización que se pueden aplicar en mi pequeña o mediana empresa. Y de hecho, aprovechando esta ocasión, aprovechando este webinar, desde TestVCN les queríamos ofrecer un pequeño obsequio a todos los participantes de este webinar y les queríamos ofrecer la posibilidad de ponerse en contacto con mi compañera Yamilet Rivas, que está en el listado de participantes, y atender gratuitamente a todas aquellas peticiones de asesoramiento que recibamos antes de la finalización de este webinar. Podemos realizarles una consultoría técnica rápida para explorar las posibilidades de digitalización y automatización que tienen en su empresa y así poder transformar esos procesos objetivos o mecánicos en tiempo que pueden reinvertir en otros procesos de mayor valor para su empresa. Dicho esto, y así como para un primer contacto y para intentar realizar una automatización de algún proceso de negocio sencillo en su propia empresa, les animo a probarlo y a poner en práctica lo aprendido en este webinar y verán que en determinados casos es mucho más beneficioso de lo que parece. De hecho, si ya están trabajando habitualmente con Office 365, lo más probable es que la automatización de procesos les resulte muy abarcable con Power Automate y que de este modo empezar a trabajar
en los fundamentos de la automatización en su propia empresa. Y bueno, pues hasta aquí el webinar de automatización de procesos de negocio para pymes. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que hayan aprendido las bases de automatización de los procesos. Desde TechVCN y desde Fevicham queremos agradecerles su tiempo y esperamos contar con ustedes para los próximos webinars. Evidentemente, si hay cualquier duda que deseen hacer, por supuesto, estamos a su entera disposición. Y si no es así, pues nada, les mando un saludo y espero verles en la próxima. Gracias, Raúl. Tremenda explicación. ¿Ah? Tuve que esforzarme para seguirte porque, como te dije, yo soy un poco más duro. Pero tengo una pregunta. Al principio tú dijiste algo, ¿no? Tú eras partner Gold de Microsoft. ¿Y qué pasa si yo tengo toda mi plataforma en Google, por ejemplo? O en otra que no sea Microsoft. ¿Cómo se hace? Sí, a ver, al final, como explicaba antes Ítalo, el Power Automate tiene una serie de conectores que no solo permiten intercomunicarse con herramientas de Microsoft, sino que permiten comunicarse con Google, permiten comunicarse con SAP, permiten comunicarse con prácticamente cualquier suite de oficina que la empresa tenga. Sí que es cierto que para empresas grandes, por lo general, es preferible no casarse con un proveedor en concreto y tener un poco de diversidad en sus propios flujos o en sus propias tecnologías que aplican en su día a día. Pero eso es para empresas grandes. Para empresas pequeñas o medianas, por lo general, la opción más aconsejable es contar con un partner que dé solución a los diferentes flujos que se puedan plantear de forma técnica. Por ejemplo, un partner que me dé solución en la parte de ERP, en la parte de CRMs, en la parte de cloud computing, en la parte de automatización, etcétera. Y es justo por eso que lo hemos planteado desde el punto de vista de Power Automate, porque sí que es cierto que Microsoft a día de hoy es uno de los líderes, quizá no tanto en automatización de procesos en particular, pero sí que es cierto que está entre los líderes de automatización de procesos, entre los líderes de suite de oficina, entre los líderes de cloud computing, etcétera. Entonces, eso a una pequeña y mediana empresa les puede dar muchísima ventaja y les puede hacer que sus procesos estén mucho más interconectados ya desde la base. Y bueno, y esto no lo digo yo, esto son estudios, por ejemplo, en el cuadrante mágico de Gartner, que seguramente muchos conocerán. Justamente normalmente está Microsoft situado en el cuadrante de los líderes, porque justamente quizá no es el mejor o, entre comillas, el más líder en RPA o en automatización de procesos, pero sí que está entre los líderes de automatización de procesos, de cloud computing, etcétera, de muchas áreas de la empresa que una pyme puede explotar a la hora de interconectar sus procesos. Gracias. Te hago otra pregunta. Mónica me pregunta, en el caso de una empresa muy pequeña, ¿no? Que tenga recursos bastante limitados. La pregunta de ella es, ¿tenemos que invertir en digitalización y en automatización? O sea, si tenemos que priorizar, ¿por cuál empezamos? ¿O cómo manejamos esto? Pues mira, sinceramente, Ítalo, tal y como comentaba antes, de hecho, permíteme volver para atrás en la presentación, tal y como comentaba en esta slide, para poder plantearse un proceso de de automatización, lo ideal es tener ya primero un proceso de digitalización. Ese proceso de digitalización puede ser tan simple como utilizar un Excel. Depende de la empresa, evidentemente. La verdad es que la realidad es que nos hemos encontrado, curiosamente, muchas empresas que siguen utilizando papel para albaranes, para facturas, para la verdad es que un montón de flujos de negocio. Y sí que es cierto que, evidentemente, si tenemos los albaranes en un papel, pues evidentemente el proceso de automatización no va a poder hacer nada porque necesitamos eso en un formato digital. Y es por eso que muchas veces las empresas necesitan pasar primero por un proceso de transformación digital para poder procesar esos datos y que los procesos de RPA o de Robotic Process Automation o simplemente automatización reciban esos inputs en un formato digital.
Con lo cual, para una empresa pequeña que no tenga o sea, que no tenga mucha digitalización, primero debería pasar por un proceso de digitalización, que ya te digo, tampoco es que tienen que ser pues, un software a medida utilizando SAP, o, ¿no? A lo mejor es simplemente un Excel donde tengo mis clientes y un Excel donde tengo pues, mis obras, por ejemplo, y con eso ya puedo empezar a automatizar. Okay. So, digamos que la digitalización no tiene que ser un proceso complicado. Podemos No, hacerlo desde con un luego. Office tranquilamente. Al final, Ítalo, bajo nuestro punto de vista en TestVision, lo que siempre aconsejamos es que no intentemos matar moscas a cañonazos. Quiero decir que si tenemos una empresa pequeña y nuestro budget es pequeño, pues evidentemente no nos podemos embarcar en un proceso digital que nos vaya a costar $1 millón, porque es que directamente no vamos a poder tener ese retorno de inversión porque vamos a morir por el camino. hay que adaptarse un poco a las necesidades de la empresa y es por eso que decía antes que es muy importante conocer cuáles son las características y los requerimientos de cada empresa para poderles aconsejar correctamente. De hecho, es que también hemos tenido clientes que vienen en plan, entre comillas, mesías, ¿no? Y casi nos dicen lo que hay que hacer. Y ese normalmente no suele ser un enfoque correcto. Hay que analizar un poco cuál es los flujos de negocio de la empresa y la realidad de la empresa, porque muchas veces te das cuenta que el enfoque que tenías, que casi creías que era evidente, pues resulta que quizá no es el adecuado. Quizá hay que plantearlo de otra forma, que voy a gastar menos y que voy a ahorrar más, que va a tener más beneficio para mi empresa. Al final es como todo, es analizar un poco la situación y poder decidir cuál sería la mejor opción. Bueno, Raúl, la verdad que ha sido muy interesante. Hay unas preguntas que básicamente se resumen en las que te acabo de hacer, pero ya estamos sobre la hora, falta 1 minuto. Y yo creo que por respeto a los participantes, deberíamos de hacer un cierre. Antes que nada, quiero agradecer, he visto por ahí al presidente de AmCham Venezuela, al presidente de AmCham Honduras, quiero agradecerle su participación, a todos los que han estado presentes, gracias por participar, espero que hayan podido recibir información útil. De hecho, yo voy a tomar tu oferta, yo voy a comunicarme con Yamilet para que me haga un primer diagnóstico, porque como te dije, yo soy de papel y lápiz, ¿no? Hay una persona que siempre dice que la técnica que él usa es APL, que significa puro lápiz. Entonces, ya estaba buscando yo mi diccionario técnico APL, pues no me suena. Sí, digitalmente, ¿no? Que es un digitalmente APL. Ese es a puro lápiz con cuaderno a cuadraditos todavía, ¿no? Ajá. Entonces, gracias por tu aporte, gracias a todos por participar, gracias al presidente Patricio Sepúlveda, a Carolina, a Diana, y nada, nos vemos en el próximo webinar. De hecho que sí. Lo mismo digo. Gracias nuevamente, felicitaciones y éxitos para todos. Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias a FEVICHAM y a todos los participantes de este webinar. Un saludo. Ok, chao.